Ok, muy buenos días a todos. ¿Qué tal, Alex? ¿Cómo estamos? Bienvenido. Vamos a una braja, Baruch Atah y Noy Elohim Melech Olam Sheakol Nidro. Ok, estamos en miércoles de respondiendo preguntas en vivo y en directo de las que nos han mandado en el chat. No vamos a mencionar los nombres de los que envían porque por confidencialidad, no sé, pero hoy, digamos, son preguntas relativamente no comprometen a nadie, así. Y una de las personas que nos escribió directamente es preguntado ¿qué pasa con los animales? ¿Qué pasa con los perros cuando se van de este mundo? ¿Ok? Entonces, vamos a ver lo siguiente. Y dice así. ¿Por qué está preguntando eso? Porque los perros son tan fieles y tan ayudan tanto al ser humano. Entonces, evidentemente aparentemente algún tipo de beneficio deberían recibir. Si ya están siendo tan generosos y tan buenos, entonces algo tendrían que tener. ¿Qué pasa con su alma? ¿Qué tipo de alma tienen? Ok. ¿Tu perro falleció? Ok. Hace 4 días. 4 días. ¿De qué falleció? ¿Viejito? ¿De viejito? 12:30. Wow. Sí. Ok. Vamos entonces a ver lo que dice acá. Con relación a esto, ¿qué tipo de alma tienen los animales? ¿Okay? Los grandes cabalistas explican que todos los seres vivos, humanos, animales, todos tienen un tipo de alma. O sea, obviamente que los humanos tenemos alma, pero todos los seres vivos también tienen un tipo de alma. Pero no todas las almas son iguales. ¿Ok? La Torah dice en Bereshit que el ser humano tiene un nefesh, tanto un nefesh como una neshama. Y el nefesh se define como el alma animal. O sea, el nefesh es la parte del alma, llamémoslo más espiritual, más material dentro de lo espiritual posible. Es como que lo mantiene vivo acá. En ese nefesh, en esa parte, en ese tipo de alma, lo que está contenido en él son todo lo que es instintos, el instinto de supervivencia, reproducción, alimentarse, etc. Y eso es lo que tienen básicamente todos los animales. Nosotros los seres humanos tenemos 5 partes en nuestra alma. Pero el tema es que no tenemos una alma solamente instintiva, como sí tienen los animales. Tanto los humanos como los animales tenemos respuestas emocionales como amor, temor, lealtad, imaginación, memoria e inteligencia. Huimos del peligro, tenemos instinto de supervivencia y un impulso para procrear. Todo esto emana del alma animal. Sin embargo, los humanos, hay una entidad espiritual más alta, muy diferente, más elevada, y los humanos tenemos un alma espiritual divina. Solo esta alma tiene la capacidad de crear una relación con Dios, con la dimensión trascendental de la existencia. Entonces, es aquí donde cuando existe esta alma, existe esto que es fundamental para los seres humanos, que se llama libre albedrío. O sea, el libre albedrío que nosotros tenemos es producto de esta neshama elevada que nosotros tenemos, la que no tienen los animales. Acá. O sea, nosotros no encontramos que haya 2 animales, y a pesar de que nosotros hemos visto videos o vemos así acciones muy nobles de parte de los animales, pero eso no quiere decir que sea producto y uso de su libre albedrío. Vamos a decir que, porque yo he visto, por ejemplo, en mi casa, yo tengo un perro también, y me ha pasado una vez, Shabbat, que venimos para acá, y el perro se sube a la mesa y se comió la comida de Shabbat. Y no es que el perro de pronto dice, no. Sí, dejó Shabbat. No es que el perro dice, no, pobres, cocinaron tanto, vamos a esperar un poquito más a ver si me dan los restos a mí. No, el perro no está decidiendo ahora acerca como, che, sabes que no peleemos más. O pasa cuando vos lo sacás a pasear y diga, che, no ladremos para no despertar acá a los vecinos. No, el perro no dice nada, instintivamente hace lo que tiene que hacer. Entonces, los seres humanos estamos en una batalla constante para ver qué alma va a dirigir nuestra vida. La medida verdadera de humanidad es el grado en que uno controla el alma animal, porque de lo contrario la persona se comporta como un animal. Entonces, en base a esto, hay que entender que la Torah prohíbe el consumo de sangre. Por ejemplo, nosotros vemos, el Talmud explica que el alma animal reside en la sangre del animal. Y dado que el alma animal en esencia es rústica y no refinada, comer sangre internaliza este rasgo. Es por eso la prohibición de comer sangre. Porque allí se encuentra esta parte de alma que es más, llamémosla, bruta, más insensible. Y si uno hace consumo de esto, se transforma en una segunda naturaleza dentro de uno. Se vuelve más bruto, se vuelve más animal. Entonces, el mensaje de la Torah es, no tomes el instinto animal, no te transformes en él, para que no dejes que incremente esto en tu personalidad.
Hay que minimizar esa parte y maximizar el aspecto espiritual de nosotros. De ahí se derivan muchas leyes diferentes. E incluso si uno dijera, bueno, está bien, eso podemos decir de alma animal, ¿qué tal comer el alma de un ser humano? Digamos, comer la sangre de un ser humano. Eso también está prohibido. Esto que inventaban los cristianos acusando a los judíos de que hacíamos la matzá con sangre, un invento ridículo y además una acusación que es contraria completamente a la Torá. Ahora, siendo que esta diferencia, esto de ninguna manera quiere decir que estamos denigrando al alma de los animales o que los animales no sirven para nada. De ninguna manera. Cumple un rol importante en el mundo. Tanto es así que vemos el mismo nombre que se le da al perro, por ejemplo, que estamos hablando de los perros, que es Kelev, que significa que es como un kol lev o kemolev, como un corazón, todo un corazón. De él aprendemos el significado de la lealtad, lo que significa ser firme, digamos, ser comprometido. Así son los animales. Entonces una persona que pierde, y así pasa, cuando se pierde el animal, fallece, para muchas personas es casi como se va un hijo, lo aleño. Pero es así, por el grado de cercanía, de lealtad, de fidelidad que tienen estos animales, que a veces uno ve en los seres humanos que no es así. Entonces, es interesante que en un versículo de la Torá dice que si un judío tiene un trozo de carne no kasher, se lo tiene que arrojar a los perros. Y esto se lo ganaron justamente porque los perros tuvieron un chispazo así de no ladrar al momento que salían los judíos de Egipto y por lo tanto recibieron un regalo extra que se transformó en una mitzvah para nosotros. Así. Ahora, en términos puntuales, ¿qué pasa cuando muere el perro? ¿A dónde se va su alma? Esa parte del alma se va exactamente al mismo lugar donde se va el cuerpo del perro. O sea, desaparece. Cumplió su función, despertar, digamos, la misericordia humana. Él, digamos, tiene ese tipo de cosas. Cumplió lo que tenía que cumplir, hizo el arreglo que tenía que hacer, pero al momento de irse, se va y no hay no hay un paraíso de perros, aunque haya películas y todo ese tipo de cosas, no hay así. Tuvo su lugar fuerte en el mundo, sí, efectivamente, cumplió una misión, pero no es una cosa donde se recompensa un lama va para los perros. Eso es lo que podemos responder de nuestra primera pregunta. Preguntas, comentarios, sensaciones. Acá alguien está preguntando, no soy judío, pero llevo estudiando hebreo y bastante tiempo. Tengo una duda respecto, ¿puedo rezar el Shema Israel? Alguna cita de Rabbi Shlomo ben Yitzhak basada en... Ok, sí, puedes decir el versículo de Shema Israel. Pero lo estás mencionando como un estudio de la Torá, no porque eso te va a transformar en judío, estimado Rubén. ¿Ok? Hay que distinguir muy bien que hay mucha gente no judía que se quiere acercar al judaísmo y a priori nosotros les decimos que no hay ninguna obligación de ser una persona espiritual a través del judaísmo cuando uno no lo es. Puede cumplir las mitzvot de los Benei Noach, ser noágico, tener un sistema de leyes muy importante con el cual conducirse en la vida sin necesidad de convertirse al judaísmo. Eso es una cosa muy importante. ¿Por qué digo esto? Porque muchas veces cuando una persona quiere, digamos, no se define, entonces está haciendo cosas como judío, pero no es judío, entonces está alterando su propio sistema. Es como estar, digamos, como que yo vivo en Estados Unidos sin tarjeta verde y manejo un perfecto inglés, etcétera, pero básicamente no soy ciudadano norteamericano, por lo menos que me sepa el himno, etcétera. Ahora, puede ser que no sea en términos, digamos, legales, hasta que te atrapen los de migración, no va a pasar nada. Pero en términos espirituales judíos, estar viviendo como judío, siendo que no lo soy, eso sí afecta a mi alma. Entonces tengo que saber lo que está permitido para mí y lo que no. Vivir con las 7 mitzvot, los 7 mandamientos de los Benei Noach, es una bendición muy grande. Aquel que es judío se convirtió al judaísmo, y acá una cosa importante, en el momento que la persona se convierte al judaísmo, no hay pick and choose. No hago, esto no hago. Tengo que hacer todo, absolutamente. Esto implica todos los beneficios que tiene el hecho de ser judío en términos espirituales, y también las cosas que me tengo que alejar. O sea, hay cosas que no voy a poder hacer nunca más, como lo que vamos a ver ahora, el tema de comer carne con leche. Ese tipo de cosas está prohibido por completo. Y ahora lo vamos a ver, que es la segunda pregunta que nos preguntaron: ¿por qué no se puede mezclar carne con leche? Alguien dijo porque no es rico. Mentira, no es así. Es muy rico y todo, pero vamos a ver lo siguiente. Está escrito acá en la Torá lo siguiente. La Torá nos dice: no vas a cocinar al cabrito en la leche de su madre. ¿Cuántas veces aparece este pasuk en la Torá? 3 veces aparece. Ahora es interesante, aparece 3 veces este versículo: no vas a cocinar al cabrito en la leche de su madre.
¿Cuántas veces aparece el Shema Israel en la Torah? Shema Israel, Hashem Elokeinu, Hashem Echad. El día 4. Una vez, solamente una vez aparece. No entiendo, el himno judío, digamos, lo que nos transforma en judíos, así, una vez y no comer el cabrito en la leche de su madre 3 veces. Ya estamos exagerando acá, como que, ¿qué onda? ¿Qué está pasando acá? Entonces, nuestros sabios nos dicen que el hecho de que aparece 3 veces es para enseñarnos 3 cosas diferentes. La primera, no cocinar, una prohibición de no cocinar carne con leche. La segunda es la de no tener ningún beneficio de esto. Y la tercera, ¿cuál es? No comer carne con leche. Significa que yo podría haber, digamos, vamos a decir que yo cociné pero no lo como, ¿ok? También está prohibido. Como pero no cociné, prohibido. Vendo, me puse mi propio McDonald's, así para vender carne con leche, no puedo, ¿ok? Entonces, vamos a ver los detalles que dice acá. La Torah prohíbe comer carne con leche combinados, incluso prohíbe cocinarlos juntos, como también tener beneficio de esa mezcla, incluso fue sin querer, se me cayó, con el codo tiré leche sobre carne y se terminó haciendo una especie de guisado. Fue sin querer, no importa, lo vendo, no puedes tener beneficio de esto. Entonces, para prevenir errores en esta mezcla, sin entrar todavía a la razón profunda, Jajamim nos hicieron dividir también utensilios, o sea, no puedo cocinar con los mismos utensilios carne con leche. Hay diferencias entre la ciencia Faradim, el tema de que está hecho, si es de vidrio, ¿no? Pero en términos generales, estamos hablando de acá que tenemos que tener vajilla de carne, vajilla de leche, etcétera, para no llegar a mezclar este tipo de cosas. Ok. Además, se debe esperar hasta 6 horas después de comer carne, antes de consumir productos lácteos. Y sin embargo, se puede comer carne después de comer lácteo, con excepción del queso duro, que también requiere un intervalo de 6 horas. ¿Okay? Así que nada de comer queso duro vos. Ok. Antes de comer carne, después del lácteo, se debe comer un alimento sólido y enjuagar la boca. Muy importante también para acá no tener esta mezcla. Ok. Dentro de las explicaciones que nosotros tenemos, la primera que vemos acá, dice Rav Lopiansky, creo acá, una explicación posible sobre por qué no se puede mezclar carne con leche, es que la carne representa el cuerpo físico finito que termina con la muerte. La leche, por otro lado, es la fuente de vida por excelencia, la sustancia con la que una madre sustenta a su infante. En consecuencia, la leche puede compararse con la espiritualidad que sustenta nuestra conexión con la fuente suprema y eterna de la vida. Pero cuando tú lo mezclas con algo que simboliza muerte, en este caso hace cortocircuito, así es Sefer HaChinuch. Es una cosa, digamos, que se altera el orden normal. Es interesante porque la misma razón de carne con leche está asociado con el mismo motivo de no hacer brujería, que ahora vamos a hablar de este tipo de cosas. Pero cuando tú estás mezclando es como una cosa radiactiva. Mezclar carne con leche es una bomba, en este caso. Esto estamos hablando puntualmente para el judío. El no judío no tiene una prohibición de esto, de mezclar carne con leche. Ahora, interesantemente, dice lo siguiente acá. El judaísmo quiere que tengamos conciencia en todos los niveles de la diferencia entre lo que lleva a la vida y lo que lleva a la muerte. Si bien debemos nutrir nuestro cuerpo físico, y de hecho permite Dios comer carne, ¿a partir de qué momento se permitió comer carne? Después del diluvio. Antes del diluvio todo el mundo era vegetariano, ¿ok? Pero después del diluvio se permitió comer carne con leche. Entonces, están las medidas como extremas. Hay gente que se pone así como violenta. Maten a los animales. ¿Por qué matan a los animales? Y no sé cuánto, así. A todo el mundo, digamos, judío o no judío. Una cosa así. Yo no comparto esa idea. Número uno, porque Dios dio permiso para comer carne. ¿Ok? Además, soy argentino, me gusta la carne. Es mala. ¿Ok? Eso es una cosa. Ese es el verdadero motivo. Porque soy argentino. No. El asado. El asado es lo que regula todo. No. Pero nosotros sabemos que cada animal, cuando se utiliza para un medio, digamos, como para sustento, en este caso un alimento, tiene su función. Vino al mundo con una función. El hecho de que tú dejes, digamos, como en la India, la vaca transitar por no sé cuánto, entra en tu casa y no la puedes echar, te hace popó en medio de la casa, ¿ok? Que by the way es su idolatría, porque están transformando al animal, lo transforman en una deidad, que eso está prohibido. Pero el animal tiene una función. En el momento que tú lo matas para comerlo, con un propósito elevado, lo estás beneficiando al animal. No es que le estás alterando el curso de su existencia, al contrario, el animal estaba en este mundo con una función, tú lo matas, digamos, en el judaísmo es la muerte más misericordiosa que hay. Igual todos los animales sufren, pero sufren menos en este caso.
y le das una función, y sobre todo cuando haces una brajá antes de comerlo, cuando haces una bendición para comerlo, elevaste las chispas de Kedushá, de santidad que tenía en un propósito más elevado, ya sea para la misma persona, ya sea porque había alguien reencarnado en ese animal y ahora lo liberas y le das paz a ese animal, o porque tiene cierto propósito por el cual el creador del mundo en su infinita inteligencia lo puso ahí. Entonces, dice acá, nunca debemos convertir al cuerpo físico en el objetivo de nuestra vida. Nunca debemos confundir la diferencia entre lo físico y mortal y el mundo, que es nuestro objetivo supremo, el mundo de la espiritualidad y la vida eterna. Por esta razón debemos mantener separadas la carne y el leche. O sea, el primer motivo, la razón que estás diciendo acá es, no eres un cuerpo, tú no eres un animal. Y por lo tanto, no mezcles cosas que corresponden fundamentalmente al cuerpo físico con algo espiritual. Lo mantenemos separado. Vas a comer carne por un lado, vas a comer leche por otro lado, pero en el momento que tú haces esta unión sin diferenciar este tipo de cosas, entonces tú el mensaje que te estás dando es a lo mismo, no soy especial en este caso, por eso mezclo lo que quiero. Maimónides, en el siglo XII, en España, ofrece una perspectiva racional al explicar que los antiguos idólatras, como no vino, tenían la costumbre de mezclar carne y leche para sus rituales. Era una costumbre pagana la de mezclar carne y leche. Con el objetivo de evitar que parezca que estamos involucrados en algún tipo de adoración pagana, la Torá prohíbe estos dos elementos, según la parte racional, como explica Maimónides. También hay una tercera explicación, en este caso. ¿Por qué la Torá usa una imagen tan fuerte de no cocinarás al cabrito en la leche de su madre, o a la cría en la leche de su madre? El Rashbam, en Francia, siglo II, explicó que si bien no hay ningún problema en faenar, matar animales para el consumo, la Torá advierte que hay ciertos actos que generan crueldad. Por ejemplo, el hervir un cordero en la leche de su madre. O sea, este tipo de cosas. Fíjense una cosa acá interesantemente, porque vamos a decir que yo sé que este corderito no es de esta vaca, Lo cocino con otra vaca, ¿va a estar permitido o no? No, no va a estar permitido en este caso, a pesar de que no es literal el significado del pasuk. Nuevamente, para inspirarnos misericordia, pero nuevamente, la Mishnah dice explícitamente que si una persona piensa que las mitzvot son creadas como un acto de misericordia, meyatekimoto, le hacemos callar a la persona esa, porque todas las mitzvot son voluntad divina. La razón real es porque Dios lo designó así. Ahora, que te inspira misericordia, bien, pero no es por eso que lo hacemos. Porque si no, habría muchas otras mitzvot con las cuales uno las tiene que cumplir y dirías, hay una mitzvah de matar a Amalek. O sea, si yo tuviera hoy el Beit Din, estuviera establecido, estuviéramos todos en la tierra de Israel, y tú puedes señalar una malequita y a ti te inspira misericordia, dirías, no, no quiero hacer. Dios te dice, es una mitzvah hacerlo. Pero hasta que Dios no se te revele y te diga exactamente esto, así como los árabes creen que Dios les dice que hay que hacer una mitzvah matar judíos, una cosa así, que by the way se van a comer un infierno que no tiene límites, o sea, todos los terroristas y todo ese tipo de cosas, muchachos, lo siento mucho por ustedes, pero no nos vamos a ver, ustedes no tienen vuelta atrás, así que hay que tener mucho cuidado con eso de creer que Dios está hablándote de una manera que nada que ver. Esa es para la segunda pregunta. Mientras están escribiendo acá, la gente escribe, ya han hablado del suicidio, me refiero a sus repercusiones, lo vamos a hablar en otro momento. Hemos hablado acerca de eso, hay muchas preguntas que no puedo leer en este momento, son muchas que están llegando acá. Utilicen el shul@gmail.com para escribir las preguntas para que los vayamos contestando los miércoles, estimados. Se los recomiendo también. Brujería. Superstición, very superstitious. ¿Quién cantaba esa canción? Stevie Wonder, muy bien. I wonder. Con relación a la brujería, alguien nos escribió, nos dicen que se les presentan los muertos en los sueños y les han revelado varias cosas. En fin, hay muchas cosas interesantes. La Torá tiene un aspecto muy negativo con relación a la hechicería en sus varias formas. Está escrito en Shemot, Havbet Yudzain, o sea, 22:17. Cuando vengas a la tierra que te da Dios, Hashem tu Dios, no aprenderás a actuar de acuerdo con las abominaciones de esas naciones.
que habitaban en la tierra de Canaán en ese momento. No habrá entre ustedes ningún brujo, nadie que lea presagios, ningún hechicero o que consulte a los muertos. ¿Ok? Pues todo el que hace esto es una abominación para Dios y a causa de estas abominaciones Dios te expulsa de las naciones que hay ante ti. La pregunta es, ¿qué hay de malo en las brujerías? O sea, quiero leer las manos, quiero leer la borra de café, quiero hablar con Damien, la última profecía. La última profecía. ¿Cómo se llamaba del exorcista? Pero ¿cómo se llamaba la chica? ¿Cómo se llamaba? Emily Rose, el exorcismo. Claro que hay gente poseída, claro que hay cosas definitivamente, hay brechas que se hacen en el alma que permiten entrar a ciertas fuerzas, pero vamos a hablar acá acerca de esto. Una cosa es que exista, otra cosa es que yo activamente me relacione con esto. Muchas veces hay cosas que existen en el mundo y nuestra mitzvah es rechazarlas, no darle fuerza. Eso es lo que nosotros tenemos que... No importa que, rabino, es que vi una posesión demoníaca, no sé cuánto. Bueno, aléjate, ¿ok? Chao, no es para ti este tipo de cosas. Nosotros los judíos sabemos que estamos protegidos con este tipo de cosas. Tenemos mezuzot en las puertas, tenemos el Shema que decimos. Es importante decir brajot antes de comer, porque en el momento que una persona no dice brajot para comer, en términos espirituales, si hay un alma, si hay algo que descansa o en el cuerpo animal que estoy comiéndome o en la fruta o lo que sea, ese tipo de cosas encuentran lo que se llama ajizá, encuentran un lugar donde agarrarse y entrar dentro de la persona. Y por lo tanto, a veces, y no estoy respondiendo para casos generalizados, estoy diciendo excepciones, pero hay casos de esquizofrenia que no necesariamente es una escisión una división en el cerebro de la persona, digamos así, que puede ser realmente. El Hafetz Haim también ha hecho exorcismos y cosas actuales. Yo tengo casos así que me han contado, sobre todo en Brasil, que es un lugar donde hay mucha brujería, hay mucho tipo de cosas así. Gente poseída, realmente, y hay algunos exorcismos y cosas similares acá. Pero vamos a hablar de la raíz, vamos a hablar de los casos particulares. Acá esta clase no viene a responder el caso de tu prima que se quedó poseída. En realidad no fue poseída, sino que tenía un novio. Bueno, en fin, la cuestión es, dice lo siguiente, ¿qué tiene de malo estas cosas? El enfoque denominado el Dios versus el diablo, el diablo versus Dios, es completamente ajeno al judaísmo. Ese tipo de cosas no existe. No existe una cosa de que hay uno que está en contra de Dios, así. Existe que yo me oponga a la voluntad divina, eso sí puede ser, que nos quiera escuchar. Pero no hay un anticristo, un antidios, ese tipo de cosas no existe en el judaísmo en absoluto. Dios es uno, actúa solo y no necesita, digamos, alguien que le diga lo que hacer. Competencia, exactamente, como otras religiones, que en otras religiones yo no entiendo perfecto. Si yo tuviera que inventar hoy en día una religión, perfecto. O sea, claramente me creo, digamos, mi ser todopoderoso, que en el momento que tú tienes a alguien que tiene la misma fuerza que él, ya no es todopoderoso. Porque si este no puede contrarrestar al otro, entonces no puede. Entonces, claro, no es todopoderoso, es hasta ahí nomás. Claro, exactamente. Exactamente, forzosamente tú tienes ahí, claro, tienes el Superman y la kriptonita. Por otro lado, en el judaísmo no existe la kriptonita así, no. El judaísmo sí habla de algo que se llama el Satán, que es una fuerza, pero el Satán es un emisario del creador del mundo. O sea, y viene como la definición leastin. ¿Qué significa leastin? Desviar. O sea, contrarrestar algo, Dios te lo pone como una prueba para ti. ¿Ok? En algo que tú tienes que sacar un potencial, vamos a ver cómo lo expresamos acá. Dice así, el Satán es un emisario de Dios que pone a prueba la sinceridad de las acciones del ser humano, la fortaleza de sus convicciones y el vigor de su moral. Si bien este diablo pareciera tentar al hombre para que haga lo equivocado, no es inherentemente malo, en esencia, sino que realiza una operación encubierta en la que aparenta tentar hacia el mal, pero en realidad está trabajando para Dios. O sea, Dios te pone esa prueba, ¿ok? Te pone ese desafío para ver cómo tú te vas a comportar en esto. ¿Y Dios no sabe cómo te vas a comportar? Claro que sabe cómo te vas a comportar. La pregunta es, ¿tú sabes cómo te vas a comportar o no? Él sabe si vas a poder pasar la prueba o no. Y siempre el libre albedrío está abierto para que lo puedas hacer. Entonces, interesantemente, escuchen lo que dice acá. Una lectura rápida al comienzo de Job, el libro de Job, transmite este mensaje. Dios envía al Satán para poner a prueba la rectitud de Job.
Tal como un dentista o un doctor pone a prueba la firmeza de un hueso o de la carne, y como un ejército pone a prueba la integridad y la fidelidad de sus agentes de inteligencia, de la misma manera Dios pone a prueba al hombre. Una prueba tiene el poder de revelar el valor real de las acciones de una persona, demostrando cuál es su verdadero nivel. Hemos dicho muchas veces que Nes, o sea, milagro, que son las pruebas que nos pasan, los nisionot, que es la conjugación de esta misma palabra, las pruebas que nos pasan, también tiene la misma raíz de Nes, que significa algo elevado. Tú pasas esto, ¡boom!, y te elevas a un nivel que tú desconocías. O sea, no puedo creer que, cuando miras para atrás y dices, wow, no puedo creer que subí esta montaña, no puedo creer que pasé esta prueba tan grande, o sea, fui tentado por todos lados y la pasé, ya no eres el mismo, no eres el mismo Daniel. Ahora es Daniel Plus por haber pasado la prueba esta. Es una cosa realmente muy, muy impresionante. Entonces, dice así. Entonces, si la magia y lo oculto existen, ¿por qué son tan malos? Si al final vienen a probarnos, vienen a transformarnos en alguien mejor. Entonces, vamos a mencionar esto, que encontramos muchos tipos de magia. Magias que son tipo buena, en las fuentes talmúdicas, como las bendiciones, los amuletos, etc. Pero ¿cómo podemos distinguir que una persona no se queda aferrado a algo que le empezamos a dar más preponderancia más que al creador del mundo? Dice así. Nachmanides dice lo siguiente, y vamos a tratar de adoptar su enfoque para explicar esto. Si bien Dios es el único creador del universo, Él creó un sistema autónomo que lo llamamos Teva. ¿Qué significa Teva? Naturaleza. El cual sirve de intermediario entre Dios y el hombre. La naturaleza es el sistema que Dios creó. Tú pones una semilla en la tierra, se pudre después de cierto tiempo, y esta semilla, interesantemente, algo que se pudre da vida. O sea, nosotros no hemos visto que entierras un ser humano en el cementerio y después de 5 años sale un árbol de ahí. La naturaleza es que las cosas que se pudren y ya no tiene potencial. Sin embargo, es curioso que tú pones una semilla, la semilla literalmente se pudre y de ahí sale vida. Es el sistema natural que el creador del mundo le puso a las semillas y no le puso al cuerpo, en este caso. Ahora, el sistema de la naturaleza, escuchen muy bien lo que dice, es increíble cómo Nachmanides explica esto. Estamos hablando de mil años atrás. El sistema de la naturaleza es independiente. ¿Qué significa? Y tiene sus leyes, sus causas y sus efectos. La ley de la gravedad, 9.8 metros por segundo. ¿Okay? Y a la ley de la gravedad no le importa cuán bueno seas tú. O sea, es un sistema que funciona según sus leyes. Te apoyaste mal en un 5º piso y te vas a caer y no la cuentas. No la cuentas, a menos que haya un camión de colchones abajo, ¿okay? No vas a zafar de este tipo de cosas. Dado que este sistema puede utilizarse sin la asistencia directamente de Dios, permite una especie de ateísmo. La naturaleza permite un cierto tiempo, por eso la gente que reverencia la madre tierra y no sé cuánto, la tierra la tienes que cuidar, pero la tierra no tiene poder por sí mismo, tiene leyes establecidas por el creador del mundo. Tiene una forma, un sistema que funciona predecible, con el cual tú haces cálculos. O sea, perdón, si no fuera por este sistema, no existirían los agricultores, o sea, no existiría la gente, digamos, que trabaja la tierra y todo este tipo de cosas, porque yo no sabría si, Dios mío, la tierra va a producir frutos o no. Mistama que sí, digamos, asumimos que sí, por el sistema que el creador del mundo, claro, la luna y todos los efectos que tiene en las diferentes mareas y lo que sea. Entonces, el sistema que Dios creó permite una especie de ateísmo. ¿Qué significa? La gravedad, la inercia, el electromagnetismo funcionan tanto si la persona es recta como pecadora. Independientemente si yo creo o no en la ley de la gravedad va a seguir funcionando. No importa si ayudé a una anciana a cruzar la calle el día de ayer, si dice de acá o lo que sea, Dios, el sistema lo hace funcionar. Con lo cual, empieza a generar esta cosa de como, mira, si soy bueno o malo, es independiente, el sol va a seguir saliendo. Entonces, ¿qué pasa? Una persona que se deja engañar por el fenómeno de la naturaleza, sin preguntarse sobre su causa, es engañada por el sistema y termina creyendo que Dios no existe. Tanto es así que Maimónides dice una cosa increíble, que el Morene Bujim, que la idolatría, escuchá vos, esto es para vos, mi querido Jonathan, la idolatría empezó justamente en la gente que trabajaba el campo. ¿Por qué? Y el Rav Samson Rafael Hirsch también lo menciona acá. ¿Por qué? Porque la gente del campo, físicamente, digamos,
está conectado hacia abajo, hacia la tierra, mirando la tierra, como que de alguna manera le está pidiendo a la tierra que les dé todo lo que necesitan. Y el salto entre olvidarte que Dios maneja el mundo o que la tierra es la que te está dando las cosas es una línea muy fina. Y por lo tanto de ahí empezaron a conectarse con el campo a tal nivel que empezaron a pedirle al campo y a sus emisarios, como dice Maimónides, como el sol, la luna, las lluvias, empezaron a pedirle como al dios sol, la luna, las estrellas, la Maradona, en fin, todos los ídolos, así, empezaron a conectarse con este tipo de cosas. Entonces es un desafío, la naturaleza se transforma en un desafío a ti si tú vas a creer y le vas a traer poder independiente de Dios o reconocer que son sirvientes a Dios. Entonces entre Dios y este mundo de la naturaleza hay otro puente, el cual llamamos lo oculto o lo casi espiritual, el cual tiene la capacidad de cambiar y torcer las reglas de la naturaleza. Rav Moshe Chaim Luzzatto dice que hay una cosa que se llaman fuerzas trascendentales, que unen las fuerzas espirituales de arriba y este mundo. Y son como cadenas. Y las personas que saben manipular este tipo de cosas sí pueden hacer cambio. El problema de esto es que jugar con radioactividad. Porque tú te estás metiendo a manipular cosas que no es tu terreno. O sea, nadie te dio permiso para hacer esto. A menos que haya un permiso específico de Dios, como Dios le dio a Moshe Rabbeinu para que haga milagros, o las plagas y todo ese tipo de cosas. Pero en el momento que yo empiezo a tomar atajos así, para mi propio beneficio, entonces ahora empezaste a conectar cables que no tenías que haber conectado y ahí hay riesgos muy grandes. Entonces dice acá, si bien este mundo casi espiritual, o sea, este intermedio entre lo físico y lo espiritual, se puede tener acceso, es más elevado que la naturaleza, sigue sin ser divino. Tiene también sus reglas y leyes operativas. Quizás sea más poderoso que el mundo físico, pero con certeza no es omnipotente. Entonces, ¿podemos utilizar este mundo de la misma manera que podemos hacer uso del mundo físico? O sea, una persona puede jugar con esto y empezar a manipular cosas. Nachmanides dice que por lo general Dios no quiere que utilicemos este mundo, o sea, el mundo intermedio entre las fuerzas espirituales y el mundo físico. No, haz mitzvot, confía en que Dios maneja el mundo, ya tienes una herramienta espiritual que se llama las mitzvot. Cada vez que tú te pones el tefilim, cada vez que dices Shema Israel, cada vez que haces una mitzvah, estás conectando no con el mundo intermedio, estás saltando directamente al mundo espiritual. Cada mitzvah que nosotros hacemos, cada barajá que nosotros hacemos, conecta directamente, hace el salto con la espiritualidad mamash, no con la parte intermedia. Están los ángeles en el medio también, son parte de los ángeles, son mediadores acá. El problema es que cuando la gente se conecta con los ángeles y cree que el ángel es el que le provee, nosotros cuando estamos en Rosh Hashanah y Kippur, leemos, cuando se lee la tefilá de Parnasá, aparecen nombres de ángeles, y la halajá dice escanear con los ojos, pero no mencionarlo. Mira, reconoce que hay intermediarios que Dios puso, pero no le reces al intermediario. No le reces en absoluto. Entonces, dice acá, Nachmanides dice que por lo general Dios no quiere que utilicemos este mundo. Dios quiso que tomemos conciencia de su existencia dentro del mundo natural y por medio de sus fenómenos. Quien subvierte el sistema natural utilizando constantemente el mundo sobrenatural está yendo en contra de la voluntad de Dios. Así. En las ocasiones en que algunas personas santas han utilizado fuerzas sobrenaturales, siempre han enfatizado que los milagros solo demuestran la omnipotencia de Dios para pasar sobre los fenómenos naturales. La Gemara en Brajot dice que Rabbi Hanina Mendoza solía rezar por los enfermos. Le pedían, le daban los nombres a este tzadik, él rezaba y sabía quién iba a vivir y quién iba a morir. Le preguntaron, ¿cómo sabes esto? Dice, Im tefilá shegura bepiv, si la tefilá sale, me fluye por mi boca, entonces sé que va a vivir. Si no, si me tropiezo, es que mina llamaen, siento que hay algo por el cual esa persona no va a vivir, o sea, no fluye mi tefilá en este caso. Entonces, ¿qué se hace? ¿Qué hacemos los judíos cuando pasa una cosa así? Aumentamos en rezo, en tzedaká, en cambiarnos a nosotros mismos, en tratar de hacer cosas, ser mejores personas, porque con eso damos fuerza, como si fuera más, a la bondad en el mundo. Eso rebota del Shamaim y baja acá al mundo y trae un sistema mucho más misericordioso. Cada vez que hacemos más cosas, cuando se hace una cosa, ya sea la Lunishmat, la Refuah Shlema, incluso independientemente del enfermo, los que están alrededor del enfermo. Lo que la gente no dimensiona acá, muchas veces dicen, Rab, por favor, ¿puede rezar por tal persona? Sí. Pero lo primero que tienes que hacer es que la persona misma rece por él, número 1. Número 2, ¿tú eres familiar de esta persona? Reza por esta persona, haz algo por esta persona. Datse de acá, si están tus posibilidades, lee Teilim por tu familiar, estudia Torah por este familiar. ¿Por qué?
Porque en el momento que el familiar está enfermo, gatilla conciencia para ti de que este mundo es finito, no es infinito, entonces tú que eres el familiar, haz algo por él. No estoy esperando, yo sigo mi vida igual, sigo mirando Netflix, sigo lo mismo, sigo comiendo no cayer y todo ese tipo de cosas. Cuando mi familiar está enfermo, escúchenme una cosa, no hay más tiempo. Y escúchenme todos los que están acá, no hay más tiempo, el reloj está dando vueltas. Si hay una cosa que está pasando negativa en mi familia, yo tengo que tomar decisiones, No, es que no sé, me es incómodo, no sé cuánto, es peor que se vaya la persona. Es mucho peor que se vaya la persona. Porque si la persona se va a ir, por lo menos tú hiciste algo que le va a garantizar mucho más a la mamá de esa persona por el hecho de lo que tú estás haciendo. Se transforma en méritos. ¿Por qué? Porque si una persona no cambia su forma de ser en su vida, no cambia, digamos, sus costumbres o actitudes, entonces lo que empieza a pasar es que no lograste nada por él o por ella. Pero en el momento que yo tomo sobre sí, se acabó, de ahora en más me pongo tzitzit. Todos los días me voy a poner tzitzit. Es una mitzvah que vale poco, o sea, te vas acá a la librería de Jerusalén, o te vas acá en el Olivo, o en, ¿cómo se llama? El Chamizal, ahí tenés donde te venden, te compras un tzitzit, nadie, si te lo metes, te lo pones por dentro, lo que sea, estás haciendo una mitzvah de la Torá, en este caso, y lo estás haciendo, no lo estoy haciendo por mí, a mí la verdad no me interesaría, vamos a decir que la persona dice, pero lo voy a decir por mi pariente para que tenga refuerzo más. En el momento que tú estás haciendo eso, tu pariente con su enfermedad lograron inspirar a alguien más, esos se transforman en méritos en el Shamayim, y ese es el verdadero uso de la espiritualidad para cambiar cosas. Pero si yo no hago nada y sigo teniendo mi vida como que no pasara nada, solamente estoy esperando que alguien más tenga misericordia de él o ella, entonces eso no es una gran garantía. Yo tengo que inclinar siempre la balanza en favor de aquellos que necesitan mi ayuda. Como yo no soy médico y no puedo intervenir en la enfermedad de mi pariente, Dios te dice, no necesitas ser médico, necesitas ser misericordioso. ¿Cómo ser misericordioso? Haz mitzvot por la persona. Así es, Dani. Haz mitzvot por la persona. Tú, tu señora, todos los que se mueven de la familia, todas las personas, cuando tenemos un familiar enfermo, tenemos que recibir sobre nosotros algo más y que se pueda mantener en el tiempo. Si la persona piensa que no, bueno, Dani, cruzaste los brazos, perdiste. Yo sé lo que significa eso. No. Bien, entonces, esa es la verdadera espiritualidad. Terminamos con esto, miren lo que dice acá. Miren, en este punto que existe peligro de equivocarse, dice, es en este punto que existe el peligro de grandes equivocaciones. Quien se da cuenta que las leyes de la naturaleza son insuficientes por sí mismas para explicar el mundo, se encontrará con este mundo más espiritual y conocerá una variedad de seres espirituales. Si entiende que son agentes de Dios, entonces la experiencia se volverá verdaderamente espiritual. Pero si se equivoca y cree que son independientes, o sea, ahora que entiendo, digo, ok, el rabino acaba de decir que existe un mundo espiritual, existen los ángeles, es verdad. Entonces, bueno, vamos a rezarle a los intermediarios. No cometes el mismo error de que pensar que solamente el mundo que se rige bajo leyes espirituales, leyes naturales que el creador del mundo puso, entonces, listo, el mundo funciona por sí mismo, es independiente. El mundo no es independiente, el mundo está orquestado por Dios en cada instante. El que renueva la creación todo el tiempo, constantemente. Entonces, escuchen lo que dice acá, es una cosa impresionante. Si se entiende que son agentes de Dios, entonces la experiencia se volverá verdaderamente espiritual. Pero si se equivoca y cree que son independientes de Dios, entonces comenzará a ser idolatría. Por lo tanto, esas fuerzas se convierten en una fuente para el mal cuando son vistas como un poder alternativo a Dios. Y yo creo que estas fuerzas ahora son las que me van a curar. Le voy a rezar al ángel Rafael porque refuá viene de él. Entonces, te equivocaste muy mal. ¿Okay? Quizás la mejor ilustración de este enfoque dual es inherente a la historia judía con la serpiente de cobre. Todo el mundo ve en las ambulancias, ¿okay? Y todos los signos asociados con la medicina, está el famoso, la vara con una serpiente. ¿De dónde viene eso? De la Torá judía. ¿Okay? No viene de ningún otro lado. O sea, todos los que están viendo ahora, presten atención a todas las ambulancias que van a ver un signo distintivo que está escrito en la Torá. ¿Okay? Entonces, interesantemente, dice la Torá en Bamidbar 21:5-9. El pueblo habló en contra de Dios y de Moshe. Y Dios envió a las temibles serpientes en contra del pueblo y éstas mordieron al pueblo. Una gran multitud de Israel murió
Y Dios dijo a Moshe, hazte una serpiente temible de cobre y ponla sobre un mástil y ocurrirá que todo aquel que fue mordido la mirará y vivirá. Opa, esto parece idolatría acá. Moshe hizo una serpiente de cobre y la colocó sobre un mástil y ocurría que si una serpiente había mordido a un hombre, miraba a la serpiente de cobre, vivía. Che, pero esto es una receta de idolatría terrible. La Mishnah en Rosh Hashanah pone esto en perspectiva y dice, ¿la serpiente curaba o mataba? Pregunta el Talmud en Rosh Hashanah. La verdad es que cuando Israel miraba hacia el cielo y dirigía su corazón hacia su Padre Celestial, eran sanados. Cuando no, eran eliminados. Miraban solamente, la serpiente era un trampolín para catapultar la vista hacia el Shammai y entender que todo venía de Dios. No era la serpiente. Ahora, nosotros, pero no, Rabí, no, me está engañando usted. Acá dice que miraban a la serpiente. No miraban a la serpiente. Eran elevar la vista hacia arriba, ver al Shammai y de ahí que venga la salud. ¿Ok? Pero si la gente se quedaba concentrada pensando que la serpiente curaba, hacían idolatría y no se curaban, empeoraban. Era peor. Aquí tenemos ambas facetas de lo sobrenatural. Al principio, la naturaleza milagrosa de la serpiente hacía que las personas se dieran cuenta de que la plaga provenía de Dios. O sea, esa serpiente que te acaba de morder acá, ¿ok?, viene de Dios. Cuando tú eres consciente de eso, hacían teshuvá. En ese momento se arrepentían de hablar negativamente de Dios y empezaba la curación. En este caso fue una experiencia espiritual positiva. Posteriormente las cosas empeoraron y la serpiente, en lugar de ser un medio para el reconocimiento de Dios, se convirtió en un punto focal acá, donde la gente pensaba que la serpiente era la que traía la curación. Y ahí sí, se transformó en idolatría y ahí ya no funcionaba. Es por eso que el rey Hizkiau hizo que esta serpiente de cobre fuera destruida, porque la gente la trataba como un ídolo. Entonces, terminamos. La idolatría es la percepción de que hay muchas fuerzas con poderes independientes de Dios. No hay. Es más, y concluyo, si yo confío en otro ser humano como la fuente de mi salvación, de mi parnasá, de mi curación, si yo al médico lo transformo a él como la fuente de mi curación, perdiste. Tú tienes que entender que Dios cura y, como estamos en este mundo, es el medio por el cual Dios expresa la curación en esto, pero no es el médico que cura de ninguna manera, no es tampoco tu empleador el que te está dando el sustento, tampoco es tu empleador en absoluto. Es mira, Shammai, es un mensaje. Cuando te llega la parnasá, te llega. Cuando no te llega, también es un mensaje. Algo tenemos que corregir cada uno de nosotros. Si a mí no me llega la parnasá, algo tengo que hacer teshuvá. Nunca es la persona la responsable de mi abundancia o no, que sepamos eso. O sea, si llega o no llega, es que todos tenemos que hacer teshuvá en alguna de nuestras áreas, tenemos que corregir. He dicho muchas veces, Shabbat es una fuente de berajá. Si yo no estoy cuidando Shabbat, esa es una de las fuentes por las cuales no me está llegando la parnasá. ¿Ok? O disminuye la parnasá. Rabí, no nada que ver. Yo soy taxista y tengo muchos clientes. Sí, pero el hecho de que la batería te dura menos, el hecho de que las ruedas del auto, digamos, necesitan más cambios y ese tipo de cosas, también pueden ser así. E incluso si no te pasara nada malo, digamos, entre comillas, así, eso no es una garantía de que te está yendo bien. Porque puede ser que te están pagando las cosas en este mundo y cuando llegues arriba te va a decir que game over, te lo pagué todo. Viste que en 40 días nunca tuviste ni siquiera un resfrío ni nada, te pagaron el Olam Haba en este mundo. ¿Ok? Entonces tenemos que ser cuidadosos con este tipo de cosas, confiar plenamente en Dios. No hay otra cosa, ninguna otra fuerza más que Dios. Y si pensamos así, vamos a ver muchos milagros en nuestra vida. Amén, ve, amén. Estimados, gracias a todos. Saludamos a la gente que se ha conectado. Hay muchas preguntas ahora, pero no las podemos leer simultáneamente y también contestar estas. Vamos a guardar algunas y sigan escribiendo a nuestro mail, que es shulpreguntas@gmail.com. Ahí pueden poner las preguntas. Algunas vamos a contestar directamente en el mail, algunas en vivo. Bye, cuídense. Saludos.